Todos en casa, aviso realmente, si van a salir, no sé cómo estaba hace un rato, recién es para salir desnudo, decir que no se puede, pero lo más desnudo posible. En fin, bueno, vamos a tener dos temas importantes en el día de hoy. Vamos a arrancar el programa tratando de desmenuzar y entender cabalmente cuáles son estos cambios en los criterios de testeo que planteó el Ministerio en el día martes, ¿no? Porque quedan algunas preguntas por allí. Vamos a intentar liquidarlas en el día de hoy. Pero después, como segundo tema, así como ayer teníamos al senador Da Silva, ¿se acuerdan?, para hablar de la campaña, el inicio de campaña para el referéndum, hoy vamos a tener la otra voz, justamente el vocero de la Comisión Nacional por el sí a la derogación, al ex senador Rafael Michelini. Pero vamos por partes entonces. A ver, ¿cuáles fueron los cambios en estos criterios? Vamos a escuchar un tape y después vamos a tener en Zoom a Álvaro Fajardo, que es investigador del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias. A ver. La actualización toma una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para no hacer más test a las personas asintomáticas y así bajar la sobrecarga en laboratorios que procesan los análisis y en el primer nivel de atención médica. Desde ahora la indicación del Ministerio de Salud Pública es que no se hagan hisopado de las personas asintomáticas, aun si fueron contacto de un caso confirmado. Tampoco se realizará testeo para finalizar aislamiento en casos confirmados y regirán los plazos según el estado vacunal y sintomatología. Si la persona está vacunada con 3 dosis o 2 y menos de 180 días desde la segunda, no se realizarán test los asintomáticos que convivan con un positivo de coronavirus y no necesitarán aislarse. Se exceptúa a quienes interactúen con grupos de riesgo de comunidades cerradas donde haya casos positivos, que deberán hisoparse ante sospechas de contagio aun si son asintomáticas. En los casos de internación hospitalaria, si no se configura caso sospechoso de COVID-19 por sintomatología o contacto, tampoco hay necesidad de hacer análisis. También se elimina la exigencia de testeo para viajeros del exterior que no presenten síntomas durante su estadía en territorio nacional, aunque se mantiene el requisito de análisis negativo para permitir el ingreso al país. Por el contrario, se mantiene necesidad de hisopado para personas asintomáticas que configuren caso sospechoso de COVID-19, trabajadores de servicios esenciales, comunidades cerradas, grupos de riesgo, ante necesidad de certificación médica, por ingreso hospitalario crónico o agudo, internación con sintomatología y en contactos convivientes que no estén vacunados o se hayan aplicado la segunda dosis más de 6 meses atrás. Cuando se deba hisopar será con test de antígeno. Solo si da negativo se indica PCR a las 48 horas en casos de internación hospitalaria, interacción con grupo de riesgo y comunidad cerrada o por tener 2 dosis con más de 6 meses desde la segunda. Muy bien, ¿cuán claros están estos protocolos nuevos? Lo podemos debatir en instantes nada más, pero antes vamos a aprovechar que tenemos vía Zoom la presencia del investigador del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias, Álvaro Fajardo. ¿Me escucha bien? ¿Qué tal? Buenos días, Buenas buenas tardes, tardes. ¿cómo les va? Muchas gracias por estar allí. Usted me dirá si la pregunta es para usted o no, porque si bien usted es virólogo, capaz que se me puede ir alguna pregunta que tiene más que ver con decisiones políticas que están más allá de su competencia puntual. Pero estos cambios de protocolo en general, ¿no? En un panorama general, ¿responden a una fase particular nueva de la evolución de la pandemia o responden a, bueno, necesidades? Porque ni siquiera se ha disimulado el tema que es para aliviar el sistema de salud, ¿no? Que es para la dificultad de conseguir determinados tipos de tests. Entonces, ese mensaje, ¿cómo lo debemos interpretar las personas? Sí, claramente responde a una situación epidemiológica actual que difiere mucho de lo que fue la situación a lo largo de toda la pandemia y que se está observando en diferentes partes del mundo, que básicamente es un aumento tan marcado en el número de casos que no hay estrategia de diagnóstico o sistema de diagnóstico que pueda hacer frente a estudiar todos los casos positivos que hay en una comunidad determinada. Es decir, la prevalencia real no la sabemos. Todos los días Exacto. tenemos miles de casos y porcentajes de positividad por arriba, ya fue por arriba del 35%, 36%. Eso habla de un subdiagnóstico, habla de que no estamos teniendo la capacidad de poder
detectar todas las personas que son positivas, y no es un problema únicamente de Uruguay, en ningún país del mundo lo han podido hacer con el avance de esta variante Omicron, por su alto grado de contagiosidad, que ha hecho que algunos países hayan adoptado medidas, por ejemplo, de no reportar más todos los casos, sino que enfocarse específicamente en hospitalizados y muertos. Hay otros casos, por ejemplo, España lo que adoptó es una estrategia por la cual hay distintos grupos de vigilancia centinela, que le llaman, que de alguna manera son diferentes laboratorios que testean y establecen de acuerdo a ese testeo la prevalencia, pero sin tener que testear a toda la población, porque claramente no está siendo efectivo, no estamos teniendo la capacidad en este momento de decir hay realmente tantos miles de infectados por día. Entonces, bueno, tiene sentido cambiar la estrategia de diagnóstico para solo enfocarse en distintas poblaciones que sean más importante testear. Por ejemplo, solo los asintomáticos y en particular los que tienen mayores riesgos de tener un cuadro grave, o sean personal de salud esencial, o que requieran un certificado para comprobar en su trabajo que son positivos y poder de esa manera pedir no estar yendo a trabajar de alguna manera. Bien, esto sí, como virólogo, uno ha escuchado por allí en voces que vienen de la ciencia también, o sea, no son voces de cualquier vecino, como que Omicron vino a salvarnos a todos en realidad, ¿no? Esa famosa inmunidad de rebaño, que era una de las teorías, vacuna mediante o infección mediante, de estar todos contagiados y por ende todos inmunes, con inmunidad. ¿Cómo es finalmente la definición o la mirada que hay que tener con la Omicron? Sí, claro. A ver, pongamos el ejemplo de que ayer hubieron 12.000 casos nuevos. Sí. Si esos 12.000 casos nuevos fueran por Delta, el impacto en hospitalizaciones y muertes sería mucho mayor. La buena noticia dentro de todo, porque no es tan bueno que un virus esté diseminando tanto, pero la buena noticia es que Omicron vino a competir con Delta. Delta era una variante muy virulenta que generaba muchos casos graves y hospitalizaciones y muertes, y se enfrentó a una variante que tiene un alto nivel de contagiosidad, pero que no suele ser tan letal y no suele tener tanta virulencia por características propias del virus, que no replica también a nivel de los pulmones, entonces el paciente no progresa hacia un cuadro grave, y aparte porque encontró también a una población muy bien inmunizada. Entonces, de alguna manera esa buena noticia es que si la carrera la ganó Omicron, la viene ganando Omicron, en todo el mundo se está viendo en diferentes países, y acá en Uruguay hay indicios fuertes de que Omicron es la variante que está circulando con predominancia, eso tiene un impacto de que, bueno, habrá mucho más casos, pero en general van a ser leves, salvo que la persona no esté vacunada, que es la población que puede llegar a tener mayores riesgos, o incluso personas vacunadas, pero que tengan ciertas comorbilidades. Edad avanzada, Claro, diabetes, obesidad. Bien, pero a ver, esas son las más susceptibles. salvando las excepciones, ¿no? A las que usted hace referencia, que son las personas por ahí con mayor vulnerabilidad ante cualquier infección, ¿no? Si entendí bien, la batalla ahora es Omicron versus Delta, y cuanto más nos sirve que estemos contagiados para ganarle a Delta. Bueno, no nos sirve que estemos contagiados. Claro, pero en definitiva, si miramos la batalla entre las cepas, desde esa perspectiva, cuanto más Omicron hayan logrado encontrar receptáculos, más chance de que gane contra la Delta. Claro. En otras palabras, un alto número de casos diarios está mostrando un impacto fuerte de Omicron, y eso, dentro de todo, es una buena noticia porque está desplazando a Delta. Hay estudios preliminares por parte del grupo de trabajo interinstitucional entre Facultad de Ciencias, Instituto Pasteur, Sanatorio Americano, ATG, Ministerio de Salud Pública, que muestran que está siendo predominante. Y eso, de alguna manera, es un alivio que haya perdido una variante tan patogénica como Delta, con una que sí tiene un nivel alto de contagiosidad, pero que en general no va a generar un cuadro grave en la persona. Bien. Y esta sí creo que es bien específica para usted, porque tiene que ver con el comportamiento del virus, ¿no? La explosión de Omicron en el mundo, ¿indicaría que acá termina? ¿O una vez asentada como cepa ganadora, digamos,
se va a dar el lujo de mutar y volver a buscar alguna forma para, bueno, que complique a todas las personas de nuevo a niveles de riesgo de vida, ¿no? Claro. Bueno, es como acelerar, de alguna manera vino a acelerar la transición entre pandemia y endemia. Es decir, que mucha gente se está infectando, mucha gente se está inmunizando naturalmente, y eso lo que hace es que vaya a haber cada vez menos personas por un lapso que todavía no sabemos cuánto es de tiempo, que vayan a ser susceptibles de infectarse, y eso de alguna manera va a, una vez que pase esta ola, que lo que se está viendo en diferentes países, aunque no sea totalmente extrapolable a Uruguay, son olas más cortas en el tiempo. Una vez que pase, podría llegar a pensarse de que, bueno, ya vamos a estar más cerca de que nos hayamos naturalizado con este virus, es decir, que se transforme en un virus endémico. Básicamente apareció esta variante que está contribuyendo en ese sentido. Lo que no quita que el día de mañana va a aparecer la nueva variante Pi, después Rho, después otras variantes, pero el impacto que vaya a tener en salud pública, en casos, en hospitalizaciones, todavía no lo vamos a saber. Lo que es claro, y capaz que de mi perspectiva, de dejar claro, es que estando vacunados, nosotros tenemos que estar muy tranquilos de que si en el futuro nos infectamos con una de estas variantes u otra nueva que emerja, vamos a tener un escudo protector muy fuerte contra el caso grave. Lo que puede variar, y está variando en este caso puntual con Omicron, es que las personas puedan ser susceptibles, incluso estando vacunadas, de infectarse. Pero los casos graves es de esperar que no, vamos a plantearlo de otra manera, no es esperable que surja una nueva variante que haga que las vacunas no sean efectivas en protegernos de casos graves y de muerte. Esa alta efectividad es esperable que perdure incluso con otras nuevas variantes. Bien, ante todo lo que usted está planteando, ¿cabe hacerse la pregunta si la estamos corriendo de atrás? Porque teníamos ya la foto de lo que estaba pasando en el mundo y no hicimos mucho acá. O lo que pasó es lo que tenía que pasar, lo que en el fondo, así como se están dando las cosas, ¿no? Usted mismo plantea cómo esta Omicron desplazó a otras variantes más jorobadas, más delicadas, más virulentas. ¿Nos quedamos quietos porque había que quedarse quietos? Yo creo que en su gran mayoría la población uruguaya adoptó las posturas que tenían que adoptar, que era vacunarse. Y fuimos muy eficientes en intentar que la gran mayoría de la población entienda los beneficios de la vacuna. Hay zonas o hay poblaciones más marginales en términos numéricos que no han seguido las sugerencias y no se han vacunado, pero en general las personas se han vacunado y han generado ese escudo protector contra lo que es más importante, que son los casos graves y de muerte. Esta variante de Omicron es muy reciente y en muy poco tiempo cambió la dinámica de la diseminación en el mundo de forma nunca antevista. Estamos hablando que hay ciertas investigaciones que hablan de que es el virus más contagioso de la historia que se haya estudiado, superando incluso a lo que es el grado de contagiosidad del sarampión. Entonces, es muy difícil hacer frente a un virus de esta naturaleza. Lo importante es que el gran grueso de la población entendió los riesgos, se vacunó y ahora, frente a la emergencia de esta variante, está protegido de lo que es más importante, que es de los casos graves y muertes. Puede infectarse, puede incluso transmitirlo, porque ese tipo de inmunidad esterilizante, que se le llamaría, Ajá. es decir, que una persona por medio de una vacuna no se infecte, es muy difícil de lograr en vacunas, sobre todo del tracto respiratorio, del virus que infecta el tracto respiratorio. Pero lo importante es que la gran mayoría adoptó las medidas para estar protegido contra casos graves y bueno, creo que es imposible hacerle frente a un virus que se dispersa de la forma que se está dispersando Omicron en este momento. Bien, por lo que estoy entendiendo, esto es día a día, ¿no? Ni la ciencia arriesga pronósticos o proyecciones, o es quedarnos, bueno, con esto que usted acaba de decir, la forma de protegernos hoy más conocida, con mayor evidencia científica, es estar vacunados. Hasta ahí.
Y básicamente ese es, lo que podemos hacer cada uno de nosotros es seguir la sugerencia de los expertos en diferentes, en infectología, en epidemiología, en inmunología, en vacunas, en virología, que son los que están evaluando también la evidencia científica a nivel mundial y interpretando cómo puede llegar a cambiar, por ejemplo, la dinámica de dispersión de un virus. En este caso, por ejemplo, Omicron cambió, en cierto sentido, que el periodo de incubación, que básicamente el periodo de incubación es el tiempo entre la infección y manifestar los síntomas. Claro. Antes, con la variante original, eran 7 días, bajó a 5 días con la Delta, más o menos, y en este caso hablamos de 2 a 3 días. Es decir, que nos infectamos hoy en 2 o 3 días, capaz que ya tenemos cargas virales suficientes para transmitir y para tener un cuadro sintomático. Y eso es de día a día y de seguir la evidencia permanentemente que va siendo colectada por investigadores de todo el mundo en el virus que ha sido más estudiado en la historia de la humanidad. El nivel de carga viral, que no te lo muestran todos los hisopados, ni es algo que esté muy sobre la mesa, creo que es más para expertos y especialistas, ¿ha cambiado con la Omicron en lo que determina, bueno, cuando, justamente lo que acaba de decir, ¿no? ¿Cuándo tenés suficiente carga viral como para contagiar, más allá de manifestar unos síntomas? ¿Hizo cambiar ese numerito que estaba en 35, 30, no sé más o menos por dónde andaba hoy? Sí, eso 35, 30 son los ciclos que se realizan en una PCR para detectar la positividad y es algo muy técnico y el que quiera simplificarlo o pensar que por leer o escuchar algo de 2 minutos lo voy a entender, es imposible entenderlo realmente. Con tan poca información, pero básicamente lo que ha cambiado sí es que se requieren muchísimos menos ciclos, en algunos casos, vamos al hecho puntual. El virus infecta o replica muy eficientemente a nivel de las vías respiratorias superiores. Eso hace que generemos cargas virales que sean muy fáciles de detectar por hisopados nasofaringios u orofaringios. Lo que no hace tan eficientemente es replicar a nivel del tracto respiratorio inferior, de los pulmones, y por eso no se progresa con tanta frecuencia hacia casos graves. Pero si nosotros hacemos testeos de PCR, por ejemplo, de hisopados nasofaringios, encontramos cargas virales mayores que se asocian también con la epidemiología, porque es un virus que, como genera cargas virales tan altas, sí, el propio individuo al infectarse es un foco dispersor mucho más eficiente en la comunidad y por eso se está dispersando de forma muy marcada en todo el mundo. Bien. No podemos hablar de tiempos, ¿no? Obviamente el 2022 va a seguir siendo un año en clave de pandemia, pero ¿se arriesga, se aventura un final? ¿O el final va a ser cuando dejemos... A ver, hoy más que mirar cuántos casos contagiados, estamos mirando el CTI. Cuántos casos se vuelven graves, ¿no? Por lo menos lo que está haciendo el mundo en algunas partes. ¿Cuándo vamos a dejar de mirar todo eso y asumir la convivencia como en endemia, ¿no? Yo creo que hay 2 puntos. El virus sigue siendo peligroso, sigue siendo capaz de causar un cuadro respiratorio y eso puede dar lugar a secuelas post-COVID que no está todo tan lineal de decir muere o no muere la persona. No, la persona infectada puede tener secuelas cardiovasculares, renales, respiratorias, del sistema nervioso central, pérdida de olfato, gusto, cansancio crónico, por decirlo de esa manera. Hay muchas afecciones que son secuelas de la infección por el virus. Eso por un lado. Si miramos en términos de mortalidad o de letalidad, es claro que en este momento el impacto mayor está siendo en no vacunados o en vacunados que tienen edad avanzada y comorbilidades. Pero realmente en este momento personas de 40 años, 30 años, que no tengan, por decir algo, personas que han estado en el CTI últimamente, que no tengan vacunas, realmente ese es el principal factor para que requieran atención en cuidados intensivos, porque primero que nada este virus, por las propias características que ya les comenté, no tendría un impacto tan importante en las hospitalizaciones. Pero si a eso le sumamos que cada uno de nosotros, cada uno vacunado, entrenó a su sistema inmune para generar herramientas específicas de combate contra este virus, la infección va a ser mucho menos riesgosa. Entonces,
En otras palabras, algo que nos está haciendo mucho ruido es la cantidad de hospitalizaciones y de muertes que en gran medida está siendo causadas por personas no vacunadas, y es por eso que es esperable que eso siga en la misma línea, aunque surja una nueva variante. Pero lo importante es que estamos yendo hacia un camino de endemicidad que esperemos que sí, que en este año ya se haya normalizado todo y que, bueno, ya hay países que lo están adoptando como medida de, bueno, no contemos todos los casos. Ya no es tan importante todos los casos en términos epidemiológicos, sino las muertes. Pero sin lugar a dudas no hay que despreciar el impacto que puede tener la infección en una persona, en cualquier tipo de persona, por lo que son las secuelas post-COVID. Bien, y que hasta donde entiendo tampoco está 100% estudiado, porque están en observaciones las consecuencias post-COVID, ¿no? Sí, claramente sabemos que hay desde alteraciones de la coagulación en un número muy importante. Que eso puede llevarte mañana a una enfermedad diferente, pero que tiene como base esta consecuencia del COVID largo, digamos. Sin duda. Y tenemos evidencia de todas las secuelas que estuve comentando. Hay muchísima evidencia de secuelas por la infección del virus y no así secuelas por la vacunación. La vacuna es ultra segura. Obviamente hay algún caso puntual de algún efecto adverso que pueda llegar a darse por la vacuna, pero son marginales totalmente. Bien. Y en esa balanza entre beneficio y riesgo de la vacunación, desde el arranque era claro que era mucho más beneficiosa la vacunación, y cada vez hay menos evidencia la evidencia es abrumadora para que haya gente que todavía no decida no vacunarse porque realmente no tiene riesgo la vacuna, y sí tiene muchísimo riesgo la infección. Nada que haya terminado de convencer a Djokovic, ¿no? Bueno, sí, hay por nombrar a una persona que además no es ningún tonto, al contrario, tiene todo el potencial intelectual de entender todo y sin embargo se mantiene firme. Bueno, ¿cuántos Djokovic van a permanecer en la vuelta, no? Bueno, muchas gracias. Eso es más de análisis sociológico, porque todos esos países de los Balcanes tienen tan bajos porcentajes de vacunación. Pero más allá de eso, en todas las comunidades, en todos los países, hay grupos de escépticos. Algunos serán negacionistas, algunos más conspiranoicos o lo que sea, pero escépticos que dudan del peso de la ciencia y del peso que vamos colectando con evidencia científica. Bien. Y cuanto más internalizado está una persona con esos, dentro de ese grupo, es más difícil sacarlo. Gastó tanto tiempo en incorporar evidencia que va en contra de la investigación científica, que ya hasta por una especie de ego no van a dar el brazo a torcer y bueno, eligen no vacunarse, y es totalmente legal, normal que pase en todo el mundo. Siempre los van a ver grupos antivacunas o grupos escépticos a la vacunación. Muy bien. Álvaro Fajardo, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. A las órdenes. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, bueno, a partir de toda la información que pudimos escuchar hoy, podemos contrastarlo con las medidas de salud pública, ver qué te hace ruido, qué no, debatirlo, ¿sí? Ya venimos.